Vamos a continuar entonces desde el punto en el que lo dejamos el último día. Estábamos en el editor de esquemas y en el editor de esquemas me di cuenta después de que había olvidado conectar la tierra del SIL del portatarjetas. Entonces lo voy a hacer ahora. Coloco ahí una señal y le asigno la etiqueta de tierra. Y si recordáis, habíamos estado siguiendo todo el procedimiento, os comentaba los botones que hay aquí arriba. En primer lugar, habíamos colocado los símbolos. Los símbolos, os recuerdo que eran estos dibujitos. Por ejemplo, este representa el acelerómetro. Una vez que habíamos colocado todos los símbolos, habíamos pasado a anotarlos, esos símbolos. Anotarlos, recordad que era simplemente asignarle este nombre que se ve aquí. Por ejemplo, este es el U4, el J3, ¿vale? Identificarlos. Y después habíamos ejecutado una comprobación de reglas eléctricas. Esta comprobación consiste simplemente en que nos indique si los pines están correctamente asignados, ¿vale? Pues como veis, todavía quedan algunos avisos aquí y algunos errores. Generalmente hay que prestarles atención a todos, pero en la mayoría de los casos pues están relacionados con que estamos usando símbolos que no tienen correctamente definidos los pines, ¿vale? Pero aún así sí que conviene revisarlos todos. Y por último, que es donde nos quedamos el último día, estamos en la parte de asignar a cada símbolo su huella correspondiente. Y eso lo hacíamos con este icono de aquí. Al pulsar en este icono aparecía un listado de todos los símbolos que teníamos en nuestro esquema, que los símbolos son estos de aquí, ¿vale? Pues teníamos una antena, teníamos batería, teníamos condensadores de 100 nanos y demás. Y a cada uno de estos símbolos le íbamos asignando una huella, la forma en la que iba a materializarse realmente en el circuito impreso. Por ejemplo, para el caso del acelerómetro, que es este de aquí, pues habíamos usado una librería que se llama así. Si buscamos esa librería aquí en la columna de la izquierda, es la LGA, pues es esta de aquí, ¿vale? Y como veis, el que estamos usando es exactamente este. Entonces yo puedo seleccionarlo y con el botón derecho ver qué aspecto tiene esa huella que estoy utilizando y comprobar que es correcta. Esta es la huella del acelerómetro, que es minúscula, ¿vale? Entonces nos encontrábamos en la situación de que teníamos una serie de elementos para los que no teníamos huella disponible. Entonces, cuando eso nos ocurre, ¿qué opciones tenemos? Pues estuvimos comentando que las opciones posibles, y lo tengo aquí en la presentación y lo vemos así mejor, las opciones posibles eran fundamentalmente que tengamos huella en las librerías de KiCad. Pues eso es una maravilla, porque si tenemos huella, pues son las que hemos asignado ya y eso ya está resuelto. Si no tenemos huella, tenemos básicamente dos opciones, que es intentar localizarla en una librería, y esto tiene las dificultades que os comenté en sesiones anteriores. Hay que tener cuidado cuando usamos huellas de otras personas porque pueden que no estén bien hechas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿dónde buscamos generalmente huellas? Pues yo habitualmente las busco aquí en Ultralibrary, ahí las suelo buscar y la verdad es que hay muchísimas, ¿vale? Y si no existe ni siquiera en un repositorio de librerías, pues entonces no queda más remedio que dibujarlas. Entonces, si las tenemos que dibujar, también nos podemos encontrar en dos situaciones distintas. La primera, que es la ideal, es que dispongamos de un plano de la huella. La mayoría de los fabricantes, con sus componentes en la hoja de datos, te indican la huella que tiene que tener. Pero también puede darse el caso de que sea una pieza de la que no tengamos hoja de datos siquiera. Y entonces no hay más remedio que cogerse el calibre, empezar a medir y con mucha paciencia ir sacando las medidas. El otro día os hice este ejemplo como referencia. Era simplemente un botón, es un ejemplo muy sencillo. Entonces, en este teníamos la fortuna de que contábamos con el datasheet. En el datasheet, como veis, tenemos todas las medidas e incluso teníamos la huella de referencia. Nos indican cuál es el tamaño que tienen que tener los pads, la separación y todo. Y con esta información, pues, os dibujé esta huella, ¿vale? Hoy os voy a dibujar otra, pero no voy a seguir dibujando más porque esto consume mucho tiempo, como vais a ver ahora. Esta es otra de las que necesitamos, que es el interruptor deslizante. Aquí también tenemos la fortuna de que contamos con el datasheet, entonces podemos ver aquí directamente la huella que nos proponen. Pues lo que voy a hacer es replicar esta huella de aquí, ¿vale? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues estamos en la ventana del proyecto y en la ventana del proyecto seleccionamos el editor de huellas. Las huellas siempre tienen que estar asignadas a una librería. Las librerías son estas que veis aquí. Entonces, lo que yo os comentaba es que yo generalmente lo que hago es que las librerías que creo yo personalmente les pongo como sufijo mi nombre para saber que son librerías personalizadas. Y generalmente no las hago librerías globales, sino que globales quiero decir que estarían disponibles para todos los proyectos que yo haga en KiCad. Generalmente lo que yo hago es decir que sean específicas para este proyecto, porque puede dárseme la situación
de que en proyectos diferentes quiera usar el mismo componente, pero con huellas ligeramente distintas, ¿vale? Por eso generalmente las hago de proyecto, no globales. Y aquí tenemos que asignar un nombre a la librería. En este caso es un interruptor deslizante, creo recordar, a ver si tengo por aquí la referencia, creo que era un MSS22 de 18. Entonces le doy ese nombre y, como os decía, le añado algo para saber que es una librería que yo he creado personalizada. Como veis, esa librería ya aparece aquí y directamente, si hago clic sobre ella con el botón derecho del ratón, tengo la opción de crear una huella nueva, que es lo que voy a hacer aquí. Creo una huella, que era la MSS, a ver. 22 de 18. Joder, Mateos. Vale. Bueno, en este caso, si nos fijamos, la huella es muy simple, porque la huella es simétrica. Entonces, lo que voy a hacer es crear este pad de aquí arriba, el pad número 1, y los siguientes los voy a crear de una forma automatizada. Esto es muy frecuente, ¿vale? Por eso quería crear esta huella, para que vierais que hay herramientas que facilitan la creación de los paths. Coloco simplemente el primer path y lo que voy a hacer es acceder a sus propiedades, bien con doble clic, como he hecho ahora, o bien cuando lo tengo seleccionado pulsando la tecla E. Y lo primero que voy a hacer es asignarle el tamaño. Pues el tamaño, según el plano de referencia que tenemos, es de 1,7 milímetros de ancho, 1,7 milímetros en la X y 1,2 en la Y. Muy bien. Y ahora le vamos a asignar posición. Pues de acuerdo al plano que tenemos, estaría en la abscisa menos 2,95 y en la ordenada menos 2,5. Ya tenemos entonces el primer path colocado. Y ahora, en vez de colocar todos los demás, voy a hacer clic sobre él con el botón derecho del ratón. Y aquí en herramientas especiales tenemos una que es muy útil, que se llama crear una matriz. Lo que vamos a hacer es replicar ese path para crear todos los demás. Entonces, ¿cuántas columnas de pines necesitamos? Dos. Dos, recordad, una y otra columna. Por eso ponemos aquí en la cuenta horizontal 2. En la cuenta vertical, pues cada columna está compuesta por 3 elementos. Pues entonces en la cuenta vertical son 3 elementos. El espaciado horizontal entre los centros, recordad que los paths siempre tienen su origen de coordenadas en el centro. Pues la separación horizontal entre los centros, de acuerdo al plano, es 5,9. Y la separación vertical es 2,5. Todo esto que hay aquí de offset y stager y demás, eso es simplemente porque hay veces que quieres que los paths estén ligeramente desplazados unos respecto a otros, ¿vale? Aquí no lo vamos a usar porque los paths están perfectamente alineados, así es que no hay que tocar nada. Luego, esto sí que es súper importante, ver cómo los vas a numerar, esos paths, ¿vale? Fijaos cómo los hemos puesto en el esquema. Esto es súper delicado, porque si te equivocas, luego puede ser que el interruptor no funcione como tú esperabas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora no puedo hacerlo porque tengo esto abierto, pero lo vamos a poner vertical y luego horizontal. ¿Esto qué va a producir? Pues va a producir, cuando yo pulse OK, lo siguiente, ¿veis? Se ha creado primero en vertical, se han numerado y luego, cuando hemos llegado al final, ha seguido por la siguiente columna, 4, 5, 6. Como os decía, esto es muy crítico, ¿vale? Y tenemos que comprobar que coincide con lo que tenemos en el esquema. Fijaos, en el esquema, efectivamente, los pines 1, 2 y 3 corresponden a la misma señal y los pines 4, 5 y 6 corresponden a la misma señal, ¿vale? Imaginaos que los hubiéramos numerado así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubiéramos tenido problemas, ¿vale? Hay que tener mucho ojo con este asunto. Bien, ya lo tengo ahí. Ya tengo entonces la parte fundamental, que es la parte de los pads. Todo lo demás ya son detalles. Por ejemplo, yo puedo dibujar aquí un poco para ver el tamaño que tiene el interruptor. Pues si queréis podemos dibujar un rectángulo. Pues podemos dibujar aquí el rectángulo de forma aproximada, que sería aproximadamente así. A ver, no sé por qué no me lo ha cogido. A ver, así. Sí, es que tengo la costumbre, ya sé por qué es, tengo la costumbre de hacer clic y arrastrar, ¿no? Y en esta versión no es arrastrando, es simplemente hacer clic en un extremo y hacer clic en el otro extremo. Y ahora que ya lo tengo ahí seleccionado, con la tecla E accedo a sus propiedades y en este caso es desde menos 1,75. A ver, que estoy echando los números de cabeza, a ver si me sale. Y desde la I menos 4,6 hasta 1,75 y en la I la misma, pero en positivo, 4,6. Vale.
Bien, pues este sería el rectángulo que simula ahí el interruptor. Como veis, automáticamente os lo ha colocado en una capa. Hasta ahora no os he llamado la atención sobre eso, pero fijaos que aquí a la derecha tenemos diversas capas. Los pads están en una capa que es la capa frontal de cobre. Y sin embargo, este rectángulo lo ha puesto en la capa frontal de serigrafía, ¿vale? Esto entonces no se va a fabricar con cobre, sino que en nuestra placa va a aparecer como un dibujito blanco hecho con serigrafía. Bueno, pues esto sería, ahora ya si queremos podemos desplazar la referencia para que no nos esté ahí pisando la huella, pero en principio esto sería la creación de una huella y ahora simplemente la guardaríamos y una vez guardada podemos cerrar aquí y seguiríamos de nuevo aquí asignando estas huellas a nuestros símbolos, ¿vale? Por ejemplo, el slide este, a ver dónde lo tengo. Es este de aquí. ¿Es este el 19? A ver. Sí, es ese de ahí. Pues ahí tendríamos que asignarle la huella que acabamos de crear. En este error que está apareciendo ahí os recuerdo que era porque estamos usando una librería que estaba anticuada, la que habíamos descargado precisamente de Ultra Librarian, ¿vale? Entonces esa la tendríamos que actualizar posteriormente. Bueno, simplemente, como os digo, tenemos aquí el componente seleccionado, buscamos la librería que acabamos de crear, que está aquí, y ya automáticamente me aparece ahí la huella. Pues yo puedo ya asignarla, ¿vale? Y del mismo modo seguiríamos asignando el resto de huellas. Como os digo, ya no voy a seguir creándolas, están todas creadas y las tenéis en el archivo ese que os he indicado que está en el repositorio para que las descarguéis y podáis usarlos directamente. Como veis, pues algunas ya se van complicando un poco. Por ejemplo, esta que es bastante asimétrica, pero generalmente con un poco de intuición y astucia, si elegimos bien el primer pin, por ejemplo, yo he elegido aquí empezar por este pin, pues prácticamente los podemos generar como un array, todos, ¿vale? Se pueden generar estos de un tirón, luego estos de otro tirón y así sucesivamente. Y es relativamente sencillo. Y luego hay otras que son realmente espantosas. Por ejemplo, esta que es la del conector de la tarjeta, pues esta, bueno, aquí podéis ver el plano, que el plano está en muy baja resolución, hay medidas que no se ven muy bien. Por ejemplo, esta medida que hay aquí no se sabe muy bien si corresponde al centro del agujero o bien al extremo de este pad. Entonces se puede realmente a complicar bastante y hay veces que no hay más remedio que tirar del calibre y ponerse a medir, ¿vale? Bueno, la cuestión es que vamos a suponer que nosotros ya tenemos toda la asignación de símbolos y huellas realizada, ¿vale? Pues la asignación es esta que os he colocado aquí. La vamos a hacer para que lo veáis, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es coger las librerías que ya tengo hechas y las voy a pasar a este proyecto para que podamos directamente trabajar más rápido. Entonces voy a coger las librerías que las tengo en el curso de KiCad. Nos faltaba la librería del... Nos faltaba la del rack. Entonces voy a coger la librería del rack y la de la tarjeta. Nos faltaban estas dos, creo. Porque el símbolo ya lo teníamos. Entonces las cojo de aquí y me las llevo al otro proyecto. Ya las tengo ahí. Y ahora lo que ocurre es que le tenemos que decir que queremos usar esas librerías, ¿vale? Porque él directamente no las reconoce. Entonces, para decirle eso, lo podemos ir al editor de circuitos impresos y en el editor de circuitos impresos que hay... El otro día llegué... No, esto no debería aparecer, ¿vale? Esta importación que tenemos aquí. Bueno, se ve que había hecho yo la importación en algún momento. El caso es que aquí en preferencias, en la gestión de las librerías, podemos ir aquí y en las librerías de proyecto podemos añadir otras librerías, ¿vale? Entonces, directamente podríamos venir aquí y decir que queremos añadir la librería que he copiado, que sería en este caso la de la tarjeta, y podríamos añadir otra más, que sería, por ejemplo, la del rack 3172, que es este de aquí, este. Vale. A ver, me está pidiendo, creo, que ponga aquí un nombre. Bueno, pues vamos a poner un nombre. Aquí lo vamos a llamar TFCard y aquí lo vamos a llamar rack 3172. Rack 3172. Vale, pulsamos OK. Ya lo tenemos y de esta forma ya podríamos venir aquí
y seguir asignando huellas. Por ejemplo, vamos a venir al rack, buscamos la librería que la acabamos de añadir, la librería está aquí y directamente podríamos asignarle esa huella, ¿vale? Y este sería el trabajo, básicamente. Voy a añadir el resto para que lo podamos ver. La de la tarjeta es esta de aquí, que esta la hemos llamado, me parece, TFCAR, entonces estará por aquí más abajo. TFCAR, lo añadimos. Para la antena vamos a usar en este caso una antena helicoidal, entonces vamos a usar simplemente una librería que hay que se llama TestPoint, que tiene puntos de prueba, y aquí vamos a buscar un TestPoint de through hole y vamos a intentar localizar uno de 2,5 de diámetro, por ejemplo. Pues a ver si vamos bajando. Aquí tenemos los de through hole y aquí tenemos uno de 2,5 con diámetro. Este es cuadrado, vamos a buscar uno redondo, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo lo veo? Pues igual que antes, selecciono y con el botón derecho veo que ese es el que quiero usar. Digo, vale, pues este, hago doble clic sobre él y ya lo tengo asignado. Luego, para el conector J1, pues era un pin header, pues vamos directamente a la librería de conectores pin header con separación de 2,54. Directamente, como tengo activado este icono, el de número de pines, solo me aparecen los elementos de esa librería que tienen 5 pines, ¿vale? Si quitase eso, me aparecerían todos los que hay. En este caso me viene muy bien tenerlo limitado y voy a coger en este caso, por ejemplo, el de 2,54 through hole en vertical, este de aquí, ¿vale? Lo podemos ver y tiene este aspecto. Bueno, pues genial, lo asigno. Para el conector de 104, pues lo mismo, ¿veis? Lo selecciono, ya directamente me aparecen solo los que son de 4 pines y le asigno este. Y ahora me faltarían los solder jumpers, pues esto tenemos una librería que se llama jumpers, que estará por aquí, jumpers. Veis que automáticamente me aparecen ya solamente los jumpers de 2 pines y aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque algunos de estos jumpers están abiertos y otros están ya cerrados. Por ejemplo, para que veáis uno que está abierto, pues este de aquí, ¿vale? Como veis, a ver, hay que seleccionarlo primero y luego botón derecho. Como veis, están sin unir. Si me acerco, está el jumper, pero no están unidos, ¿vale? Pero sin embargo, si cojo uno que ya estén unidos, por ejemplo este que está ya unido, como veis, ya han creado la pista en medio. Entonces aquí hay que saber qué es lo que te interesa. En nuestro caso nos interesa que no estén unidos, ¿vale? Recordad que estos jumpers eran para poder hacer opcionales las resistencias pull-up del puerto I2C. Entonces vamos a coger unos que sean redondeados, que estos se sueldan bastante bien y se desueldan bastante bien. Los triangulares son un poco más fastidiosos de soldar. Pues nada, seleccionamos esos dos y en principio con esto lo tendríamos todo asignado, ¿vale? Pulsamos OK y una vez que lo tenemos todo asignado ya podríamos pasar al editor de circuitos. En principio esto tenía que estar vacío, como os digo, se ve que yo lo tengo relleno porque en algún momento debo haber hecho una prueba, pero lo natural es que nos lo encontrásemos así. Y ahora, ¿cómo hacemos para pasar de aquí a aquí? Pues esto afortunadamente es muy sencillo en KiCad, simplemente hay que pulsar este icono de aquí, ¿vale? Y al pulsar este icono de aquí, veis que me está indicando que tengo un error. Este es el error precisamente de la librería esta que estábamos contando que nos está fastidiando. Ahora revisamos este asunto, que es la del U2, pero el resto está bien. Entonces, si yo actualizo el PCB, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que me van a aparecer ahí todos los componentes, ¿vale? Tengo ahí todos los componentes, hago clic y ya quedan esos componentes ahí fijados. Voy a revisar eso del U2 a ver qué es lo que está pasando. Este es el U1, que es el GPS, y efectivamente el que nos está dando error, veis, es este de aquí, que es de una librería que importamos. Entonces voy a ver si lo he añadido, no lo veo por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la librería y actualizarla. Para eso venimos aquí a preferencias y en preferencias de las librerías, en las del proyecto, esa librería ni siquiera la tenemos aquí añadida, entonces la vamos a añadir.
es esta de aquí. La seleccionamos. Hay que ponerle el nombre. Vamos a llamar, por ejemplo, MIC 94092. Vale. Y pulso OK. Si ahora volvemos a intentar, me sigue dando el error. Vamos a actualizar la librería. Para eso tenemos que volver al esquemático y en el esquemático regresar a la actualización, a la asignación de huellas. Y en la asignación de huellas, vamos a intentar ahora, es el que nos está dando problemas, es este de aquí. Voy a localizar la librería, que la librería es esta, y le voy a hacer la asignación, ¿vale? Y como veis, ha variado el nombre. Y ahora ya sí, si pulsamos OK, guardamos, vamos al editor de proyectos y ahora decimos que queremos actualizar. Veis que ese error ya ha desaparecido y cuando actualice el PCB, ese componente, que era el componente que me faltaba, aparece también, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos todo aquí listo. Ahora, el problema que tenemos es que tenemos que colocar esto de algún modo. ¿Cómo lo vamos a colocar? Bueno, pues esto ya va a depender muchísimo del tipo de proyecto en el que estemos trabajando, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la parte esta, que es la que nos interesa. Lo tenemos así en este estado y ahora que lo tenemos así, tenemos que empezar a colocar los componentes, como os digo. En el caso de Internet de las cosas, generalmente lo que nos interesa es que los nodos sean lo más pequeños posible. Pero hay dos factores que nos influyen para no conseguirlo. Hay dos factores que siempre juegan en nuestra contra, que nos hacen que los nodos sean más grandes de lo que a nosotros nos gustaría. Son la antena y la batería. Con la batería poco podemos hacer. Tenemos que elegir un tipo de batería que lo tendremos que dimensionar de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto. Las necesidades evidentes son las de consumo inmediato, o sea, el consumo instantáneo que tenga nuestro proyecto y la autonomía que queramos darle, cuántos años queremos que dure. Generalmente, bueno, hay otros parámetros a tener en cuenta. También la disponibilidad de las baterías. Podemos encontrar baterías que son una maravilla, pero que no son fáciles de conseguir y a lo mejor preferimos sacrificar parte de la autonomía a cambio de que el propio usuario pueda reemplazar fácilmente las baterías. Yo para este caso, como os comenté, había elegido directamente un par de baterías AAA puestas en serie que me dan una tensión de 1,5 voltios y bueno, me pueden dar unos 2000 mAh que pueden ser suficientes para hacer funcionar el GPS pues durante un par de años probablemente en una aplicación que no sea muy exigente. Las baterías, como os digo, poco podemos hacer. Hay que elegir la ideal para el caso que tengamos. Pero luego viene el otro problemón que es la batería, la antena. Para las antenas podemos utilizar dos tipos de antenas, las antenas de tipo dipolo o las de tipo monopolo. Una antena de tipo dipolo es esto que os estoy mostrando aquí, ¿vale? Esta imagen que os he puesto aquí, en estas antenas lo que ocurre es que tiene dos polos, como estáis viendo aquí. Un polo está unido a la línea de radiación y el otro polo está unido a la malla de tierra. Esto es un dipolo. Y normalmente lo que hacemos es, para que las antenas no sean grandísimas, es que estos polos no tienen la longitud de onda de la señal que estamos usando, sino una fracción. Y la fracción que más solemos usar nosotros es la de 1/4 de onda. Entonces, para que os hagáis una idea, en LoRaWAN, que utilizamos 868 MHz, la longitud de onda aproximadamente son unos 30 centímetros, ¿vale? De tal forma que 1/4 de onda son unos 80 milímetros, 86 milímetros más o menos. Lo que os estoy diciendo es que en una antena de tipo dipolo aquí tendríamos 86 milímetros y aquí otros 86 milímetros, con lo cual tendríamos una antena de 16 centímetros. Como podéis imaginar, en muchos casos eso no es viable para nosotros, ¿vale? Es una antena demasiado grande. ¿Qué alternativa tenemos? Pues tenemos como alternativa utilizar una antena monopolo. La antena monopolo es esta misma que estáis viendo en dipolo aquí, pero imaginaos que quitamos uno de los polos y nos quedamos solo con el radiante, con el elemento radiante. Esto a veces parece la solución ideal porque hemos reducido de pronto el tamaño de la antena a la mitad. Pero hay que tener en cuenta que esa antena monopolo no es que prescindamos de este polo y la antena funcione sin más. Ese polo tiene que seguir existiendo. ¿Y cómo va a existir? Pues va a existir como un plano de masa que vamos a crear en el circuito impreso. Es decir, si queremos usar una antena de tipo monopolo, tenemos que tener en cuenta que en el circuito impreso vamos a tener que crear un plano de masa bastante grande, ¿vale? Es lo que estoy intentando mostrar aquí. Esto lo vemos en la hoja de datos. Entonces, yo he cogido aquí, por ejemplo, unas antenas de Lynx que están muy bien y hay que tener en cuenta
que según cómo coloquemos la antena, por ejemplo, este de la izquierda, si la antena la colocamos en vertical. Pues si colocamos la antena en vertical, como podéis ver, necesitamos un pedazo de plano de masas brutal, ¿vale? Un plano de masas bastante grande, como de 80 por 80, creo que pone en la hoja de datos. Sin embargo, si colocamos la antena en vez de vertical en línea con el circuito impreso, es decir, en horizontal, como veis se reduce. La longitud es aproximadamente la misma, pero podemos usar un ancho menor, ¿vale? Pues generalmente nosotros vamos a usar este tipo de antenas monopolo de 1/4 de onda. ¿Qué alternativas tenemos? Imaginaos que no podemos de ninguna forma hacer un plano de masas tan grande como este, ¿vale? Porque nuestro circuito impreso tiene que ser todavía mucho más pequeño. Imaginaos, por ejemplo, un reloj de pulsera. No nos cabe este pedazo de plano de masas. ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad es que nada, ¿vale? Como no nos quepa ese plano de masa, la única alternativa que tenemos es ir a antenas de este tipo. Este tipo de antenas son antenas dipolares, ¿vale? Tienen dos polos, son dipolos, como este de aquí. Y lo que ocurre con estas antenas es que están hechas de circuito impreso flexible. Entonces directamente van con un cable coaxial, se conecta a nuestro módem y listo, ¿vale? Estas antenas no se ven afectadas por el plano de masa, no necesitan plano de masa para nada. Entonces estas pueden ser una buena opción y son razonablemente pequeñas también. Generalmente vienen con un adhesivo para pegarlo directamente en la carcasa de nuestro dispositivo. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de antenas tienen mejor rendimiento que estas, ¿vale? Las antenas de hilo, este tipo, tienen buen rendimiento. Cuando no nos cabe, lo que hacemos es que la antena la enrollamos como si fuera una hélice. Eso es lo que estáis viendo aquí. Aquí, si la abriésemos, en realidad veríamos un hilo de 86 milímetros, pero enroscado formando una hélice, que reduce un poco el rendimiento, pero sigue siendo bastante bueno. A continuación, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos este tipo de antenas. Este tipo de antenas en rendimiento no está mal. Y si ni siquiera nos cupiese una antena de este estilo, ¿qué podríamos hacer? Pues ahí ya tendríamos que ir a antenas de tipo PIFA o bien antenas cerámicas. Son antenas que directamente se pueden imprimir en el circuito impreso, o bien pequeñas antenas cerámicas que también necesitan cierto plano de masa, pero que generalmente es menor, pero el rendimiento de esas antenas realmente es muy bajo, ¿vale? Entonces hay que usarlas con cuidado y haciendo pruebas. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, otro detalle. Si usamos este tipo de antena no hay ningún problema porque con el cable la unimos directamente a nuestro módem. Pero si usamos una antena de este estilo, hay que unirla al módem con una pista. ¿Veis esta pequeña pista que hay aquí de color rojo? Bien, pues esa pista hay que calcularla con mucho cuidado, ¿vale? Hay que ser muy cuidadoso al calcular esa pista. De hecho, si vamos al panel de proyectos de KiCad, vais a ver que tiene una zona que son las herramientas de cálculo, y en las herramientas de cálculo tiene una sección que está dedicada exclusivamente al cálculo de lo que se llaman líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son precisamente las pistas que llevan señales que vamos a transmitir por una antena. Y hay distintas formas de hacerlo, ¿vale? Las más habituales son usar o bien un microstrip. Un microstrip es simplemente una pista y por el otro lado plano de masa. O bien, el problema que tiene esto es que depende de muchos factores. También se suele usar mucho la guía de ondas coplanar, ¿vale? En este caso no hace falta plano de masas por el otro lado y puede ser que el grosor de la pista sea menor. Porque fijaos un problema que hay con la línea microstrip, que es lo que más solemos utilizar, ¿vale? Si yo quiero usar este tipo de línea de transmisión, configuro aquí la frecuencia, que la frecuencia en mi caso son 868 MHz. Configura aquí los parámetros del circuito impreso, ¿vale? Esto te viene dado. Los circuitos impresos típicos tienen 1,6 milímetros de grosor, que es este valor que he puesto aquí, y estos valores te los entrega el fabricante. Puedes ir a la página del fabricante y buscarlos, pero bueno, los que vienen por defecto en KiCad son bastante representativos. Y lo que nosotros necesitamos en la mayoría de las antenas que se usan con LoRa es que tengan una impedancia de 50 ohmios, ¿vale? Entonces, si yo fijo aquí 50 ohmios y el ángulo, esto es un ángulo de pérdida, lo pongo en 0 grados y pido que me lo sintetice, me está diciendo que el grosor de la pista tiene que ser de unos 3 milímetros. Es decir, yo tendría que hacer esta pista con un grosor de 3 milímetros, que como vais a ver ahora a continuación, es bastante, es mucho, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un detalle, ¿vale? Eso hay que calcularlo. De hecho, se recomienda que incluso si la longitud de la pista es de más de 1 centímetro, es decir, si vosotros necesitáis que esta línea roja que veis ahí mida más de 1 centímetro, la recomendación es que directamente paséis a cable coaxial, ¿vale? Porque las pérdidas en esas pistas pueden ser importantes.
otro detalle que nosotros tampoco vamos a tener en cuenta, porque esto es un prototipo, pero que si fuéramos a llevarlo a un producto comercial sí que deberíamos tener en cuenta, es que si queremos que nos lo certifiquen, en esta línea no podemos unirla directamente al módem, sino que tenemos que introducir un filtro. Es posible que ese filtro no lo utilicemos, pero tiene que estar preparado por si fuera necesario sintonizar esa antena, si no, no nos van a certificar el proyecto. Ese filtro los hay de muchísimos tipos, más complejos, más sencillos. Aquí os he puesto el más típico, que es un filtro de tipo pi, que son 2 condensadores a tierra y una bobina en medio. Como os digo, generalmente no lo usamos. De hecho, dejamos las huellas de los condensadores, pero no ponemos los condensadores, y en lugar de la bobina colocamos directamente una resistencia de 0 ohmios, ¿vale? Pero tiene que estar ahí previsto porque si no, no certifica. Bueno, esto de las antenas es un poco magia oscura, ¿vale? Es uno de los temas en electrónica que son más difíciles de tratar porque en sí son complicados y se ven afectados por muchísimos factores. Por ejemplo, otro factor que afecta muchísimo a las antenas es todo lo que hay alrededor de ellas. Cualquier cosa que esté a menos de un décimo de la longitud de onda, en nuestro caso la longitud de onda son 30 centímetros, por cualquier cosa que esté a menos de 3 centímetros va a afectar muy adversamente a la antena, ¿vale? Entonces, otro detalle a tener importante, que no haya nada, sobre todo nada conductor, a menos de 3 centímetros de la antena. Como veis, estos son un montón de detalles a tener en cuenta y obviamente existen técnicas para poderlo tener en cuenta. Y estas son principalmente dos. La primera es simular, es decir, coger tu proyecto y simularlo. Hay software de simulación, algunas aplicaciones gratuitas y otras de pago, que te permiten hacerte una idea de cómo se va a degradar tu antena según qué condiciones. Y la otra es medir, ¿vale? Utilizar un sistema de medición que nos permita ver la ganancia de nuestra antena. El problema de ambos es que tanto el software como el hardware, por lo que os digo, aunque hay versiones gratuitas, pero en general las versiones que realmente son útiles son bastante costosas y también bastante complejas de utilizar. Entonces, ¿qué solemos hacer o qué suelo hacer yo? Pues la mayoría de las veces cojo la hoja de datos del fabricante de la antena e intento ajustarme al máximo a lo que me está indicando el fabricante. Y eso es lo que suelo hacer. Luego, si tengo suerte de que alguien me presta un equipo, pues la mido para ver que está correcta, ¿vale? Pero generalmente con eso vale. Y nosotros tenemos suerte, porque en este caso, en el caso del LoRaWAN, como usamos frecuencias relativamente bajas, todo es un poco más permisivo, ¿vale? Todos estos detalles que os estoy diciendo que son tan críticos, pues en nuestro caso realmente son un poco menos críticos. Bien, el caso es que nosotros necesitamos, como os digo, crear este circuito y necesitamos, como ya hemos visto, tener un plano de masas muy alargado. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar todos los componentes de tal forma que queden aproximadamente en esta disposición que estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí vamos a colocar la antena en un extremo porque el fabricante me indica que la antena está bien colocarla en un borde o en una esquina y la vamos a colocar aquí, va en horizontal, ¿vale? Va en hilo con el circuito impreso. Bien, primer detalle a tener en cuenta, en los circuitos impresos hay caras. Generalmente solamente hay dos caras, la cara frontal, ¿vale? Y la cara posterior. La cara frontal tradicionalmente se llama la cara de componentes, porque es en la cara en la que nosotros vamos a colocar los componentes. Y la cara trasera generalmente se llama la cara de soldadura, porque es por la que tradicionalmente se hacían las soldaduras. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es flipar el portabaterías. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a cambiar de cara. En el estado que está ahora mismo nuestro proyecto, que es este de aquí, vosotros podríais ir ya directamente a tener una vista en 3D, que esto es muy útil porque te permite ver exactamente en qué cara están los componentes. Veis que algunos componentes no tienen modelo 3D, pero aún así te aparece la huella y te permite ver cómo están. Bien, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es este portabaterías cambiarlo de cara, ponerlo en la cara posterior. ¿Cómo hacemos eso? Pues directamente nos venimos al portabaterías y con el botón derecho vamos a buscar un comando que sea fliparlo, cambiarlo de cara o fliparlo, ¿vale? Es este de aquí, la tecla F. Lo pulso y bueno, como veis, ha cambiado de color. ¿Veis? Eso ya me está indicando que está en la otra cara. Estos colores que tenemos aquí, ¿a qué corresponden? Pues corresponden a las capas que tenemos aquí. ¿Veis? Estos pines que tenemos aquí y estos colores corresponden, como os digo, a estas capas. Entonces yo estoy viendo aquí un color morado, por ejemplo, el identificador del componente, el BT1, está en color morado y estoy viendo que ese es el B-Silkscreen, es decir, está ahora mismo en la serigrafía de la cara posterior. De hecho, si ahora vamos a ver la vista 3D,
pues veréis que ese componente ha cambiado de lado. Ya no está en la parte superior del circuito impreso, sino que tendríamos que dar la vuelta para encontrarlo, ¿vale? Bueno, pues ese es un detalle a tener en cuenta. Y ahora empezaríamos ya a trabajar. Pues simplemente, por ejemplo, este yo lo voy a rotar para colocarlo en esta dirección. Y ahora tendríamos que colocar los componentes, pues eso, con un poco de astucia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaos lo que he hecho yo, os lo voy a mostrar mejor aquí. Lo que he hecho es poner los componentes grandes, por ejemplo, esto sería el modem, el rack 3172 y el GPS, los he puesto aquí alineados. ¿Por qué? Porque estos componentes grandes generalmente no me van a generar muchas pistas por debajo de ellos. Tienen pocos pines en comparación con todo esto que tenemos aquí. Y eso me va a permitir tener un plano de masas más o menos continuo aquí. A mí no me interesa que haya pistas que me corten el plano de masas, ¿vale? Necesito que el plano de masas sea lo más continuo posible hasta el final. Entonces, de ninguna forma quiero pistas en vertical. Cualquier pista que haya en la cara posterior me interesa que sea una pista en horizontal, para que en caso de que me fragmente el plano de masas, lo haga en este sentido, pero no en este sentido, ¿vale? Eso es crucial para que la antena funcione bien. Entonces, lo que he hecho es poner aquí los componentes grandes o bien componentes que yo sé que no me van a generar vías. Por ejemplo, esta parte de aquí son las resistencias de los pull-up y sé que no me van a generar vías y por eso los he puesto ahí, ¿vale? Y luego actúas, como os digo, es cuestión de un poco de experiencia y de astucia. ¿Aquí qué he hecho? Pues he puesto juntos los dos que van por I2C, el acelerómetro y el HTU21D. Los he puesto juntos porque así estas pistas van a ser más cortas y no van a tener probablemente tantas vías. No va a haber que hacer tantos vericuetos con las pistas para poder llegar de uno a otro. Es decir, los componentes tienen que estar más o menos agrupados para que estén próximos entre sí cuando sea necesario. Es decir, que mantengan la proximidad que tenían en el esquema. ¿Veis? Pues si aquí tengo el acelerómetro que va por I2C y tengo el HTU21D que también va por I2C, pues me conviene que están cerca. Igual ocurre con el MIC, que es el interruptor que corta la alimentación al GPS y el propio GPS. Me interesa que estén cerca. Entonces, si este es el GPS, fijaos que he puesto aquí el MIC. Otra cosa interesante, todas las tiras de pines, en vez de ponerlas en vertical, fijaos que las he puesto en horizontal. Si las hubiera puesto en vertical, me estarían interrumpiendo el plano de masa, ¿vale? Pensad que por aquí, esta es la cara frontal, en la cara posterior vamos a tener un plano que nos interesa que sea de cobre y lo más continuo posible. Por eso, todos estos componentes me los he traído aquí a un extremo para que no molesten. Otro detalle interesante, toda la parte que sea interfaz de usuario. Todo lo que tenga que toquetear el usuario conviene que esté agrupado y que no se tapen unos elementos a otros, ¿vale? Entonces aquí he colocado el TF card, la tarjeta, la SD card, porque me permitía alargar un poco más el circuito y porque no me cabía en otro sitio, ¿vale? Y aquí el interruptor de encendido y apagado, el LED y el botón. Esto hay que hacerlo con cuidado porque puede darse la situación de que pongas el botón en una posición que sea inaccesible para el usuario, ¿vale? O que bien, que para pulsar el botón, imaginaos que yo hubiera puesto el botón aquí encima. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el usuario va a pulsar el botón, tapa con el propio dedo el LED. Imaginaos que hay una relación entre el botón y el LED, que el botón hace que el LED se encienda. Pues no lo vería, ¿vale? Son cuestiones de ergonomía básicas. ¿Qué más detalles hay que tener en cuenta? Pues aquí teníamos una LDR, pues la he colocado en un extremo, igual que los conectores. Conviene normalmente que estén en los extremos, no en el centro, porque si no vamos a tener cables por ahí dando vueltas. El LDR no lo he puesto cerca del LED, porque la luminosidad del LED podría influir en el LDR. Son pequeños detalles, ¿vale? Y hay multitud de ellos que van a depender del circuito que tengáis que crear. Pero en principio, esto sería los parámetros que yo he utilizado para crear este, ¿de acuerdo? Bien, entonces, llegados a este punto, en vez de volver a replicar aquí, simplemente colocarlos es tan sencillo como estáis viendo, ¿eh? Es colocar este componente aquí, ahora este otro componente lo coloco aquí, este lo pongo aquí, por ejemplo, y los iríamos colocando. La tarjeta, pues me la pongo aquí. ¿Que la quiero rotar? Pues con la tecla R, igual que rotábamos los componentes. Iríamos colocando todos los demás. Pues la antena hemos dicho que va a ir aquí, ¿vale? Todo igual. Para no repetir este proceso, ya lo tengo creado, ¿vale? Lo tengo en este mismo estado. Entonces vamos a partir ya de todos los elementos colocados, que lo tengo en otro proyecto, y continuamos a partir de ese punto. El otro proyecto se llama previo al ruteado, es este de aquí. Bueno. Vale, pues aquí tengo ya la placa creada. Voy a borrar el contorno porque esto sí que es interesante. Vamos a borrarlo completamente. He colocado los componentes de acuerdo a lo que os he estado contando anteriormente, ¿vale?
¿Y qué ocurre ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos un circuito impreso que lo podemos ya ver en 3D. Esto viene, la verdad es que viene genial esta herramienta pues para ver si hay algún tipo de interferencia, componentes que sean difíciles de acceder unos a otros. Tenemos el portabaterías atrás. Pero lo que ocurre es que KiCad no sabe todavía de qué tamaño queremos que sea el circuito impreso. Y de hecho nos lo está diciendo aquí. A esta placa le falta el contorno, ¿vale? Bien, pues cerramos aquí y vamos a dibujar el contorno. Para dibujar el contorno tenemos que hacerlo en una capa muy concreta. Es esta capa de aquí. Aquí es donde espera el fabricante que nosotros pongamos el contorno de la placa. Y luego simplemente ya cogemos la herramienta de dibujar líneas y vamos a dibujar una línea. Pues por ejemplo, yo voy a partir de esta esquina. El grosor de la línea da exactamente igual, ¿vale? No importa de qué grosor la hagáis. Yo me suele gustar hacerlos finos porque así veo bien. Entonces lo voy a poner, por ejemplo, hasta aquí. También conviene que apuréis, porque cuanto más pequeña sea la placa, más económica será su fabricación, ¿vale? Pero no apuréis demasiado, porque si estáis demasiado cerca del borde, si hay un pad demasiado cerca del borde, el fabricante no va a poder fabricar esa placa, ¿vale? Entonces, bueno, conviene, como os digo, pues eso, hacer un cierto compromiso. Vale, pues ya lo tengo ahí, ya tengo el borde, que veis que es esa línea amarilla, que como os digo, tiene que estar en esta capa, en la capa Edge Cut. Y ahora si veo la vista en 3D, vemos que ya ese mensaje que teníamos anteriormente ha desaparecido. Y ya tengo aquí la placa perfectamente dispuesta para fabricarlo, ¿vale? ¿Qué me falta ahora? Bueno, pues seguimos entonces con la presentación. Ya tenemos los componentes puestos, hemos creado el contorno y una vez que hemos creado el contorno, tenemos que indicar de qué tamaño queremos que sean las pistas, ¿vale? Nosotros ahora tenemos que empezar a rutear. Aquí no estáis viendo los hilos porque yo los he ocultado. Si vamos aquí a objetos, vais a ver que uno de los objetos, ¿veis? Estos son todos los objetos que hay, pistas, vías, path, y hay uno que se llama líneas aéreas. Las líneas aéreas, si las vuelvo a mostrar, veis que ahora están ocultas porque el ojo está tachado. Si las vuelvo a mostrar, son todas estas líneas, ¿vale? Estas son las conexiones que tenemos que hacer entre los distintos componentes. Pues tenemos que indicar a KiCad de qué grosor queremos que sean esas pistas. Esto se organiza en clases y pistas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo está esto en KiCad. Se hace aquí, en este menú, tenemos que editar los tamaños predeterminados. Al editar los tamaños predeterminados, vais a ver que nos aparece aquí una sección que se llama clases, ¿vale? Y aquí tenemos todas las redes que tiene actualmente nuestro circuito. La red es simplemente una conexión, ¿vale? Pues veis que tenemos una red para los pines de MISO, otra para los pines de MOSI. Tenemos redes de alimentación, ¿vale? Tenemos un montón de redes. Y ahora mismo lo que tenemos es que todas estas redes pertenecen a la misma clase, a la clase default, ¿vale? Y esa clase default pues tiene una separación, tiene un tamaño de pista, un tamaño de vía. Las vías son los agujeritos que permiten pasar de una cara de la placa a otra. Tiene una serie de parámetros, ¿vale? Por defecto, 0,2 la verdad es que es bastante poco y podríamos sentirnos tentados a poner un tamaño mayor, ¿vale? Imaginaos que yo pongo aquí, por ejemplo, 0,4 milímetros. Es poco, pero no es poquísimo 0,2. Esto también el fabricante te indica cuál es el grosor mínimo de pista que puede fabricar. Entonces, bueno, es poco, pero podríamos usarlo. Si pongo 0,4, imaginaos lo que puede pasar. Imaginaos que yo quiero rutear el acelerómetro. ¿Cómo se rutea? Pues se rutea con esta herramienta que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la herramienta para rutear pistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo selecciono la herramienta, me vengo aquí a este pin y digo, venga, quiero rutear este pin. Hago clic y, no sale ninguna pista. Aparecen aquí unos pines verdes que me está indicando que con esa pista, con ese grosor de pista, no se puede rutear porque entraríamos en contacto con los pines que hay en los lados, ¿vale? Sin embargo, si voy a otra pista que tenga más espacio, por ejemplo, esta pista de aquí, esa pista sí que, como veis, podría rutearla. El ruteador de KiCad es una pasada, ¿vale? Fijaos, yo simplemente estoy arrastrando y él va colocando la pista sorteando todos los componentes que haya en medio, ¿los veis? Entonces yo puedo venirme directamente aquí y pum, hago clic ahí. Ya tendría esa pista ruteada. Y él va manteniendo las separaciones y todo, ¿vale? Ahora tengo que hacer otra, pues por ejemplo esta. Fijaos, si es necesario, mueve la pista anterior, ¿vale? Es que realmente es como mágico ver esto, vamos, a mí me entusiasma. Cuando lo veo, me gusta muchísimo. Y nada, me tengo que venir aquí, pues me vengo hasta aquí y pum, ya tengo ahí la siguiente pista, ¿vale? Ahora voy con la siguiente pista, la tercera, esta de aquí. Imaginaos que yo, por lo que sea, quiero cambiar de cara. ¿Cómo lo hago? Pues pulso la tecla V, V de vía, ¿vale? Entonces eso lo que hace es que me genera ahí un agujerito, hago clic
Ya tengo la vía y ya he cambiado de capa. ¿Veis que ahora estoy en color verde? Estoy en el otro lado, estoy en la parte de atrás. Esto, como he dicho al principio, no lo haría nunca. Nunca pondría pistas en vertical porque me están fastidiando el plano de masas. La pondría en horizontal, ¿vale? Pues yo puedo hacer esto, ahora crear otra vía, hacer clic y volver a la capa superior. Y como veis, con este pequeño puente he conseguido sortear esa otra pista que había creado anteriormente. Y nada, sigo colocando aquí. ¿Vale? Pues como veis, enseguida la cosa se complica mucho. Fijaos ya la dificultad que estoy teniendo aquí, que me dice, oye, es que no sé por dónde entrar ahí, no encuentro sitio. Pues tendría que venirme aquí, poner una vía aquí, pasar al otro lado, poner otra vía aquí. ¿Veis? Ya estoy poniendo una pista en vertical que no quería. Las cosas se pueden poner muy cuesta arriba, ¿vale? Entonces, esto del ruteado manual relaja muchísimo, os podéis poner a hacerlo y está muy bien, pero en cuanto las placas tienen una cierta dificultad, la verdad es que puede ser bastante, bastante difícil. Entonces, en lugar de hacer ruteado manual, generalmente lo que hacemos es empezar con un ruteado automático y luego ya corregir las pequeñas cosas que sea necesario corregir, ¿vale? En el caso de, bueno, vamos a empezar corrigiendo esto del NetClass. Voy a deshacer todo esto que he hecho. Para deshacer, una forma curiosa es seleccionarlo todo. He cogido la herramienta de selección aquí arriba, ¿vale? Lo selecciono todo. Luego hago clic con el botón derecho y veis que aparece aquí la opción Select y filtrar. Y ahora mismo está seleccionado todo. Si pulsase la tecla suprimir, me lo cargaría todo. Entonces, yo como solamente quiero borrar algunos elementos, lo que digo es que quiero borrar solamente las pistas y las vías, ¿vale? Pulso OK, de tal forma que solamente quedan seleccionadas las pistas y las vías, ¿veis? Y ahora si pulso la tecla suprimir, pues desaparece solo eso. Bien, lo que se estaba diciendo, no podemos dejar 0,4 como grosor de pista porque no podemos rutear el acelerómetro. Entonces no tenemos más remedio que venir aquí nuevamente y vamos a corregir ese grosor de pista. Entonces aquí en las clases vamos a bajar el grosor de pista de 0,4 a 0,2, por ejemplo, ¿vale? O bien podríamos hacer que solamente las pistas del acelerómetro, seleccionarlas aquí con cuidado y que esas tuvieran 0,2, pero que el resto tuvieran 0,4. Podéis hacer lo que queráis. Otra cosa muy típica, por ejemplo, en circuitos que requieren más consumo de corriente, pues es frecuente que tú crees una clase solamente de alimentación, que la puedes llamar, por ejemplo, Power, y que tenga pistas más gruesas, por ejemplo, de 0,5 milímetros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para las pistas de GND, de VDD, pues para estas redes yo les asignaría, en vez del default, el de Power, ¿vale? Hoy no lo voy a hacer por lo que os digo, porque tendría problemas con el acelerómetro, pero esto es muy típico, ¿vale? Bien, yo ya tengo entonces todo preparado y ahora voy a hacer un autorruteo. Para hacer ese autorruteo, lo primero que necesito es crear el plano de masas, ¿vale? Porque si no creo el plano de masas, el autorruteado no va a salir bien. Entonces, vamos a venir aquí y seleccionamos esta herramienta, que es la herramienta con la que vamos a crear el plano de masa, y simplemente dibujo de forma aproximada alrededor. Lo que me está preguntando en primer lugar es en qué cara quiero colocar el plano de masa. Pues yo lo voy a colocar solamente en la cara posterior. ¿Por qué? Porque es lo que me dice mi fabricante de la antena, ¿vale? Hay otros fabricantes de antenas que te dicen que quieren planos de masa en ambas caras y que pongas vías, que los cosas con vías, que pongas un montón de vías a la longitud que ellos te indiquen, ¿vale? En mi caso no es así, me dice que me vale con un plano de masa simplemente en la cara posterior y eso sí, tiene que estar vinculado a la Tierra, ¿vale? Entonces selecciono la Tierra y va a ir en la cara posterior, ¿vale? Pulso OK y ahora ya simplemente voy a dibujar ese plano de masa. Voy a colocarlo aquí para que se vea un poco mejor, a ver si lo puedo poner más grande. Y me vengo aquí, como veis es de forma muy aproximada, no hace falta ser muy, muy preciso y acabo con un doble clic. Ya tengo ahí el plano de masas dibujado, pero ojo, el plano de masas todavía no está relleno, está solamente el contorno. Si lo queréis rellenar, tenéis que elegir en el menú Edit la opción rellenar todas las zonas o bien pulsar directamente la tecla B. Si yo hago aquí que quiero rellenar todas las zonas, como veis lo que ha ocurrido es que me ha generado, hay un plano de masas continuo. Esto creo que lo podemos ver incluso en la vista 3D, ¿vale? Se ve que se ve aquí perfectamente el plano de masas. A ver, aquí se ve. Veis que está la zona que no tiene cobre y la zona de cobre que tiene otro color. Ahora mismo tendría un plano de masas ideal, ¿vale? Tendría un plano de masas que ocuparía toda la cara posterior. Pero obviamente esto no va a continuar así porque yo necesito hacer rutas y para hacer las pistas, como habéis visto, tengo que crear vías, pasar de una cara a otra y demás. Bien, pues vamos a hacer, como os digo, el autorruteado y para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Free Routing.
Esta herramienta ha pasado por muchas etapas, tuvo problemas de patentes, ha tenido una serie de problemas graves, sus desarrolladores han ido cambiando y ahora mismo existen varias versiones de esta herramienta. La más actual es esta que veis aquí, o por lo menos la más actual que he sido yo capaz de encontrar, ¿vale? Es esta que está en este repositorio y de ahí la voy a descargar yo. El problema que hay es que ahora mismo, cuando he ido a descargarla, la versión que tienen disponible no tiene instalador, ¿vale? Es simplemente un ejecutable en Java. Esta misma venía utilizándola yo anteriormente y sí que tenía instalador, pero justo ahora la versión 1.5 me parece que está sin instalador. Bueno, pues entonces vamos a acceder a ella y la vamos a descargar. Voy a abrir el navegador. Lo tengo aquí. Bueno, esto fuera. Y vamos a ir a GitHub, FreeRouting. Es este de aquí, ¿vale? No sé si habrán corregido el problema. Si no lo han corregido, pues simplemente vamos aquí a las release que tienen. Van por la versión 1.5, así es que no lo han corregido. Y como veis, tiene un paquete para Linux y luego el jar, que es el que vamos a utilizar nosotros, que es un paquete Java. Entonces, nosotros descargamos este paquete. Ya lo tenemos aquí descargado. Como os digo, versiones anteriores sí que tenían ejecutables, ¿vale? De hecho, si vemos las release anteriores, a ver, yo no sé cuál tendría anteriormente. Tendría la 1.4 seguramente, sería esta. ¿Veis? Esa sí que tenía un instalador, la 1.4.5, pero bueno, esta última ahora mismo no lo tiene disponible. El caso es que yo ya me lo he descargado y ya tengo aquí el programa. Para poder ejecutar un jar necesito tener el entorno de ejecución de Java, ¿vale? El entorno de ejecución de Java probablemente lo tengáis instalado, pero si no, se descarga de esta dirección, ¿vale? Y ya está, lo instalas y ahora ya, cuando yo haga clic en este archivo, me va a decir que es un archivo de internet, que si lo quiero ejecutar, digo que sí, y ya me aparece la interfaz de FreeRouting. La interfaz de FreeRouting es súper básica, es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Nosotros lo que le tenemos que entregar es un archivo DSN y ese archivo DSN, FreeRouting, lo va a rutear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar ese archivo. Ya estamos aquí en KiCad y en KiCad vamos a File, Export y le decimos que queremos exportar un archivo de tipo Spectra DSN. Spectra es el formato, ¿vale? Hacemos clic ahí y lo voy a llamar en este caso curso básico para no confundirlo con otro que tengo por ahí. Vale, pues guardar. Lo guardo y ahora ya ese archivo directamente vengo aquí y lo abro. Abrir su diseño. Esto está en KiCad. En la versión 6 estamos trabajando con el proyecto previo de ruteado, que es este de aquí, y este es el archivo DSN que acabo de generar. Bien, pues abro ese archivo, veis que me aparece aquí, hago clic en Zoom All, y esto es exactamente lo mismo que teníamos en KiCad. Y lo que va a hacer este programa es ruteárnoslo todo, ¿vale? Pero no vamos a dejarlo que lo rutee como él quiera. No hay muchos, pero tiene unos poquitos parámetros que podemos configurar. Y lo que vamos a hacer es configurarlos a nuestro favor. ¿Y a nuestro favor qué es actualmente? Pues a nuestro favor es intentar no destruir el plano de masas. Por eso lo que yo voy a hacer es ir aquí a parámetros y le voy a decir que en la capa frontal, en la capa de cobre, que prefiero que las pistas me las ponga en dirección vertical. Sin embargo, en la cara posterior, en donde está el plano de masas, que prefiero que me las ponga en horizontal, por lo que os decía, ¿vale? Que no quiero que me las fragmente. Adicionalmente, voy a pulsar esta opción, que son los parámetros con detalle, ¿vale? Y voy a rebajar algunos costes. Los costes son valores que nosotros les ponemos a las vías. Por ejemplo, una vía es un agujero. Generalmente no queremos que nuestros circuitos impresos tengan muchos agujeros. Otras veces porque te los cobraban aparte. Actualmente porque no gustan, ¿vale? No se usan, no interesa. Entonces, generalmente las vías tienen un coste muy alto. Tienen un coste que les damos de 50. Eso quiere decir que el ruteador va a intentar por todos los medios no poner vías. Sin embargo, yo he bajado ese coste a 10, porque a mí esto es un circuito relativamente sencillo y la verdad es que no me molesta que haya vías. Me molesta más que me fastidien el plano de masas, ¿vale? Entonces, yo voy a dejar un coste bajo para las vías. Y otro detalle es este de aquí, ¿vale? Yo le he dicho que en la cara de cobre el coste, tanto en la dirección preferida como en la no preferida, sea el mismo. En la cara de arriba me da igual en qué dirección vayan, ¿vale? Sin embargo, en la cara de abajo le he dicho que para la dirección preferida, ¿vale? Que en este caso la dirección preferida era la horizontal, no tenga coste. 1.0 es sin coste, ¿vale?
Pero sin embargo le he puesto un coste alto para que intente, por favor, no ponerme pistas en vertical. ¿De acuerdo? Estos son los parámetros básicos que podemos configurar aquí en FreeRouting. Estos parámetros están aquí, en los parámetros del autorouter, y en esos parámetros, como veis, en la cara frontal yo le he dicho que quiero que tenga pista dirección preferida vertical, en la cara posterior dirección preferida horizontal, en los parámetros le voy a rebajar el coste de vía solamente a 10, ¿vale? Y aquí le voy a decir que en la cara posterior no tengo inconveniente en que use la dirección no preferida, pero en la cara posterior se lo voy a subir. Se lo voy a subir. Una cosa importante. Sí, esto es un detalle de Java, ¿vale? Cuando cambiéis un valor, hay que pulsar intro. Si no, no lo coge. ¿Veis? He puesto 10 y he pulsado intro. Aquí me ha pasado lo mismo, ¿vale? Aquí quiero 1, pues pongo 1 y pulso intro. Si no, no lo va a coger. Y aquí no recuerdo si había dicho 3,4, 3,5, pues 3,5. Pues ponemos aquí 3,5. ¿Vale? Ya lo tenemos todo configurado y ahora ya es tan sencillo como pulsar este botón de autorouter y sentarte a ver cómo trabaja, que es maravilloso. Damos aquí a autorouter, ¿vale? Y como veis, él va a empezar, no sé si lo veis aquí abajo, pero dice pistas para que faltan por rutear. Bueno, ya ha acabado, ha sido rapidísimo, ¿vale? Ya ha hecho las vías y todo. En este caso, como es una placa muy sencilla, no ha tardado nada, ¿vale? Placas más complejas que hemos hecho, pues a lo mejor tardan una tarde entera o un día entero en rutearse. Pero en este caso, ha tardado poquísimo. Fijaos, además más o menos ha hecho lo que le pedíamos, ¿vale? En la cara posterior sí que vemos pistas en todas las direcciones, estas en horizontal, estas otras que van aquí en diagonal, pero es verdad que en la cara posterior, que es la que a nosotros nos preocupa, la mayoría de las pistas, como veis, que son las azules, van aquí en horizontal, eso nos viene bien, ¿vale? Bueno, pues ya estaría. Ya tenemos entonces la placa ruteada en un instante. ¿Qué hacemos ahora? Pues este ruteado lo tenemos que pasar de vuelta a KiCad. Para eso tenemos que ir a File, y en File le vamos a decir que queremos exportar un archivo de sesión Spectra. Entonces, ya está exportado ese archivo y ahora nos venimos de nuevo a KiCad y en KiCad importamos ese archivo. Vamos aquí a importar e importamos una sesión Spectra. La sesión es esta de aquí, ¿vale? Y aquí me está dando un fallo. Curso básico. No sé qué ha pasado aquí, a ver. Voy a exportar con otro nombre. El nombre es... Exportamos el archivo de sesión. Correcto. Y ahora venimos aquí y lo importamos. No. Vale, esto es un fastidio, ¿vale? Esos archivos de sesión son archivos de texto y hay veces que tienen pequeños fallitos. Entonces voy a ver si puedo importar el otro. A ver si me dejan. Bueno, el otro sí me lo ha cogido afortunadamente, ¿vale? Como os digo, suelen ser detalles que hay que revisar porque esto del FreeRouting está en versión medio experimental, esta versión que estamos descargando, ¿vale? Entonces habrá metido alguna pequeña errata. Hay veces que también es porque, por ejemplo, esta línea no la he puesto exactamente vertical. Puede ser cualquier detalle de esos, ¿vale? Pero fijaos una cosa curiosa. Ya está el ruteado ahí importado, pero el plano de masas no se ha adaptado a ese ruteado, ¿vale? Ahora mismo tenemos pistas aquí que están entrando en conflicto con el propio plano de masas. Tenemos que pedir que se vuelva a recalcular el plano de masas. Y eso, como hemos visto antes, se hacía aquí, en Edit, Fill All Zones. ¿Vale? Y ahora ya sí. Fijaos que ahora ya, si os fijáis en el plano de masas, sí que ha creado las aberturas para poder crear las pistas. Un detalle muy importante de los planos de masa, que no se te formen islas, ¿vale? Voy a intentar mostrar eso un poquito mejor. Voy a ocultar la capa frontal. Voy a ocultar también, por ejemplo, el Seal Screen. Vamos a ocultar también la máscara. A ver qué más podemos ocultar por ahí para que se vea un poquito mejor. La pasta también la quitamos, ¿vale? Ahora estamos viendo prácticamente... A ver, me falta algo más que tengo que quitar para que no se vea eso de ahí. Esto está en color gris, ¿será este? Vale, sí. Ahora ya se ve un poco mejor. Bien, fijaos que hemos corrido aquí un riesgo grande. Fijaos esta isla que tenemos aquí. Fijaos que no es una isla porque entra por este pequeño estrecho a unirse con el resto del plano de masas. Tiene dos pequeños estrechos aquí, este y este. Pero imaginaos que estos estrechos hubieran quedado cerrados.
Entonces, lo que hubiéramos tenido aquí es una isla en el plano de masas. Es decir, esta vía que estáis viendo aquí es una vía de tierra, pero que no estaría unida al resto de la tierra del plano de masas. Entonces, en este caso he tenido suerte y no tengo ninguna isla, ¿vale? Todo el plano de masas es continuo. Desde cualquier punto del plano de masas puedo llegar a cualquier otro punto del plano de masas sin dar saltos, ¿vale? Puedo entrar y salir e ir de cualquier punto de tierra a cualquier otro punto de tierra. Entonces tengo un plano de masas perfecto, me vale, no tendría que tocar nada. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues pequeños detalles. Por ejemplo, lo que hablábamos antes. Aquí tenemos la parte de... Bueno, voy a mostrar las pistas para que lo veamos ya todo bien. Me falta la del Courier, esta de aquí. Entonces, por ejemplo, esta pista que teníamos aquí, ¿vale? La pista de la antena, pues como veis me ha hecho una pista de 0,2 milímetros. Y habíamos calculado que tendría que ser una pista de 3 milímetros. Pero fijaos lo que ocurre si yo intento hacer aquí una pista de 3 milímetros. Lo tengo ya aquí previsto, ¿vale? Había creado aquí una pista de 3 milímetros. Esto es sencillo, ¿eh? Esto simplemente vienes aquí a los tamaños predefinidos y en los tamaños predefinidos yo he añadido ese de 3 milímetros, como podría añadir ahora, por ejemplo, uno de 1,5 milímetros, ¿vale? Bien, pues yo cojo el de 3 milímetros, cojo la herramienta de ruteo e imaginaos que yo quiero rutear esto, ¿vale? Pues me dice que es imposible, que es que no le caben ahí 3 milímetros.